Bien, entonces pues la especificación F es usado para leer un valor en float. No double, ya después vamos a ver cómo se lee el double. Entonces cuando ejecutamos este programa, scanf espera encontrar un valor de punto flotante, un literal de punto flotante en los datos. Por ejemplo, podemos introducir algo así como, vamos a hacer un punto y coma. Vamos a ponerle aquí esto y acá es estatura. Y fíjate, vamos a ver todos los posibles valores que podemos poner. Siempre y cuando sean de punto flotante, float. Ya después te voy a enseñar cómo leer doubles. Entonces aquí vamos a meterle en este caso, por ejemplo, 2.32 E más 1. Y fíjate cómo nos deja. Entonces fíjate cómo acá, este es el caso que no habíamos visto. Fíjate cómo tú puedes poner notación científica. 2.32, esta notación no me acuerdo cómo se llama. 2.32 y pues tranquilamente es válido. Y pues números de punto flotante, por ejemplo, también puedes poner un negativo. Que te vamos a ponerle aquí en este punto, menos 4, menos 3.12. Y fíjate cómo nos deja. Y puntos y números de punto flotante normales. Por ejemplo, un 6. Esto. Y ahí está. Entonces, pues fíjate cómo ahí lo podemos hacer. Bien, fíjate, te voy a pedir que aquí en la consola des un clic derecho y le pongas aquí en propiedades. Y si tú quieres cambiar la fuente, pues le das aquí en fuente y aquí pones el tamaño de letra. Fíjate que yo lo cambié para que por defecto salga con un tamaño considerable, para no dejarte ciego. Entonces, pues si tú quieres cambiar el tamaño, le das aquí en propiedades, aquí en esta parte donde dice el punto exe, clic derecho, propiedades, y aquí en fuente puedes cambiar tú el tamaño de fuente. Yo lo hice para ya no estar batallando tanto con esto. Entonces, pues simplemente es un comentario y ahí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues ya vimos cómo podemos meter un número, en este caso, de notación científica. Fíjate, vamos a darle esto. Y acá, fíjate, vamos a ponerle aquí 2.34. Y aquí no debe de haber nada de espacio. Fíjate, vamos a ponerle aquí E más 2. Y ahí me lo termina leyendo. Efectivamente. Pero acá, por ejemplo, si le pongo un 5. Esto y le ponemos E más 1, pues aquí va a dar un error. Entonces, pues ahí hay que estar bien atentos con los espacios. De todos modos, no hay que clavarnos tanto con esto porque no es muy normal, pues, meter número de notación desarrollada. Al menos en este curso. Entonces dice, si nosotros deseamos leer números de punto flotante a una variable double, por ejemplo, nosotros podemos usar lo siguiente. Fíjate, vamos a ponerle aquí double. Y acá vamos a ponerle peso. Y acá vamos a ponerle, no sé, por ejemplo, peso. Y acá para leer doubles, pues cambia un poquito. Vamos a ponerle aquí esto. La especificación queda igual. Y vamos a ponerle aquí LF. Y acá vamos a ponerle igual la variable LF. Entonces la especificación LF se utiliza para leer un valor en una variable double. En este caso, por ejemplo, double peso. Aparte de la especificación, los datos se introducen de la misma forma para las variables float y double. Por ejemplo, fíjate, vamos a meterle control F11 y acá vamos a meterle este numerillo y fíjate cómo ahí me lo guarda, 5.63 y todos los decimales que yo le puse en cuestión. Entonces, la especificación es LF. Entonces, tienes que tener cuidado porque tú no puedes usar, por ejemplo, la especificación F de float para leer datos a una variable double. Si tú lo haces, tu variable contendrá cosas sin sentido. Y esto de que la variable no tenga sentido es que ya que el valor leído se almacenará en 32 bits en lugar de 64 bits. El tamaño de double. Acuérdate que por defecto casi siempre el tamaño de los double es de 64 bits y el de los floats es de 32 bits. Entonces si tú usas F para leer con scanf, pues vas a terminar teniendo valores sin sentido. Entonces para leer doubles es con LF, no se te olvide. Y aquí pues a lo mejor no sé qué significa L y F, pero pues aquí L te puedes acordar por long, por decirlo de una manera. Entonces es muy importante que aquí en scanf sí cambia. Para leerlo, para leer doubles es con LF y para leer floats, tipos de datos float es con F. Y hay que tener muy en cuenta
porque si no, si lees un double con floats, pues vas a perder precisión, valores sin sentido. No precisión, pero valores sin sentido. Sin embargo, como nosotros hemos visto, el porcentaje F en print sí puede seguir utilizando F. Como ya vimos, F es para imprimir valores de punto decimal, no importa si son doubles o floats, pero en scanf sí tiene que ser LF. Y además, como ya vimos, cuando nosotros introducimos datos para variables float o double, un número entero es aceptable. Por ejemplo, si nosotros introducimos, no sé, un 42, será interpretado como 42.0. Pero como nosotros vimos, si tú introduces un punto flotante, por ejemplo 2.35 para una variable int, pues va a ser truncado los decimales. Fíjate, vamos a meterle aquí un int, y acá vamos a meterle d, y acá d, punto y coma. Recargamos y vamos a meterle aquí un 2.36. Y fíjate cómo me trunca la parte decimal, ni siquiera redondea. Fíjate, vamos a ejecutarlo de nuevo, F11. Y acá vamos a meterle un 2.67. Y fíjate cómo trunca la parte decimal, ni siquiera redondea. Entonces, pues con un int, sí puedes meterle tú valores floats, pero te va a ignorar la parte decimal. En cambio, pues del lado inverso, si tú introduces enteros en doubles o en floats, vamos a verlo con floats, pues en este caso es válido. Fíjate, vamos a meterle aquí un número enterote, vamos a meterle 9. Y pues fíjate cómo ahí me lo maneja, acá es F. Si te fijas ahí nos dio el error. Vamos a hacer esto. Y le metemos un 4. Pues fíjate cómo me lo agrega, me lo convierte a punto decimal. Pero viceversa no se puede. Y como ya sabemos, de igualmente, si tú lo necesitas, puedes leer valores en más de una variable utilizando scanf. Por ejemplo aquí LF. Vamos a meterle otro LF. Y acá metemos estatura. Vamos a meterle aquí estatura. Pues tranquilamente lo puedes lograr. Vamos a meterle aquí esto. Nos ponemos esto. Vamos a meterle estatura. Y acá metemos peso efectivamente y estatura. Y acá metemos esto. Y ponemos acá estatura. Estatura. Entonces repito, con scanf sí que tienes que ponerle lo que vas a recibir, en este caso double. Pero en la impresión con print, pues puedes usar F y F para doubles o para floats. Y vamos a meterle aquí esto. Vamos a darle espacio, espacio, tabulación, espacio, 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 tabulación, enters, enters, espacio, tabulación, tabulación, enters, enters, enters. Metemos valores ahora sí, 7 punto esto. Y acá vamos a meterle 5 punto esto. Y ahí enter. Y ahí ya me terminó de leer. Entonces, pues fíjate cómo ahí lo tenemos. Acá me equivoqué, acá es double. Double, porque estamos esperando doubles. LF y LF. Guardamos, volvemos a compilar y ejecutar. Metemos un enter. Esto y metemos acá esto. Y ahí está. Entonces no se te olvide double, double para LF y LF. Y F para floats. Entonces ahí está. Entonces, como sabemos, cuando se ejecuta scanf, espera encontrar dos constantes válidas, dos literales válidas de coma flotante o enteros a continuación de los datos. La primera pues va a almacenar en este caso en peso y la segunda en estatura. Puede haber cualquier número de espacios o líneas en blanco, como lo estamos viendo por acá, entre o después de los números. Fíjate, vamos a meterle otro ejemplillo. Ya nomás para terminar este video. Enter, espacio, vamos a meterle esto. Y acá espacio, 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 enter. Metemos un espacio, aquí vamos a meterle 5 puntos, esto. Y fíjate cómo es tranquilamente válido. Entonces, pues ahí te lo dejo. Saludos.